Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y en este canal nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento, las celebridades y por supuesto todos los chismes jugosos que nos encantan. Hoy amigos tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha mantenido a todos en vilo, que ha hecho vibrar las redes sociales y que, nos ha dejado con el corazón en un puño y lleno de emoción. Hoy vamos a sumergirnos en la vida amorosa de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Hande Erçel. Y no cualquier cosa, no. Vamos a desentrañar detalles inéditos de su romance con el guapísimo Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem. Sabemos que su relación fue un torbellino, una historia de amor que conquistó corazones en todo el mundo, pero ¿qué pasó realmente? ¿Qué secretos guardan? ¿Qué nos perdimos por el camino? Pues prepárense, porque hoy vamos a desenterrar algunas joyas que, créanme, les van a dejar boquiabiertos. Antes de comenzar, y esto es muy importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. No se van a arrepentir. Y ahora sí, arrancamos con este vídeo lleno de revelaciones y sorpresas. Hande Erçel, con su belleza deslumbrante y su talento innato, se ha ganado el cariño del público internacional. Su paso por Love is in the Air, junto a Kerem Bürsin, la catapultó a la fama mundial. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Las miradas, las risas, la complicidad, todo apuntaba a que algo más que una amistad estaba surgiendo. Y efectivamente así fue. Pero, ¿cómo comenzó realmente su historia de amor? ¿Cómo pasaron de ser compañeros de trabajo a una de las parejas más aclamadas del momento? La respuesta, como suele suceder en el mundo del espectáculo, reside en una combinación de factores: la conexión inmediata, el tiempo compartido y, por supuesto, la magia del amor. ***, el encuentro, el destino los unió en el set ***. El rodaje de Love is in the Air fue el escenario perfecto para el flechazo. Hande y Kerem, interpretando a Eda y Serkan, respectivamente, se vieron obligados a pasar largas horas juntos. Las escenas románticas, los ensayos y las grabaciones nocturnas crearon un ambiente propicio para que la amistad se convirtiera en algo más. Fuentes cercanas al set han revelado que la química entre ellos era palpable desde el primer día. Se dice que la primera impresión fue clave. Kerem, conocido por su carisma y su sentido del humor, quedó cautivado por la belleza y la profesionalidad de Hande. Ella, por su parte, quedó impresionada por la inteligencia, la caballerosidad y el compromiso de Kerem. Durante el rodaje, las conversaciones se prolongaban fuera de las cámaras. Compartían anécdotas, risas y confidencias. Las cenas en equipo, las salidas después del trabajo y los momentos de descanso se convirtieron en oportunidades para conocerse a fondo. Poco a poco, la amistad se transformó en algo más profundo, en una conexión que trascendía la pantalla. ***, la admiración mutua, un pilar fundamental en su relación ***. Uno de los aspectos más hermosos de su relación, y que quedó plasmado en cada entrevista y declaración, era la admiración mutua que sentían. Kerem siempre ha sido muy abierto sobre lo mucho que admiraba la profesionalidad, la dedicación y la sensibilidad de Hande. La describía como una persona con un corazón enorme, con una energía contagiosa y con una capacidad increíble para conectar con los demás. En numerosas entrevistas, Kerem hablaba con admiración del compromiso de Hande con su trabajo. Destacaba su capacidad para aprender, para crecer y para superarse a sí misma. La veía como una actriz talentosa y versátil, con un futuro prometedor. Además, admiraba su sensibilidad y su empatía, cualidades que la hacían una persona especial. Hande, por su parte, valoraba profundamente la inteligencia, el sentido del humor y la nobleza de Kerem. Lo veía como un hombre auténtico, sensible y muy comprometido con su trabajo. En sus declaraciones, siempre destacaba la capacidad de Kerem para hacerla reír, para apoyarla y para motivarla. La admiración mutua fue, sin duda, uno de los pilares fundamentales de su relación. Se respetaban, se valoraban y se apoyaban en todo momento. Esta admiración además se tradujo en una conexión especial, en una complicidad que se podía sentir en cada mirada, en cada gesto y en cada palabra. ***, la confirmación, el mundo entero celebró su amor ***.
La confirmación de su romance fue un auténtico bombazo para sus fans. Las redes sociales ardieron, los medios de comunicación se volcaron con la noticia y todos querían saber más. Las fotos y vídeos de la pareja, disfrutando de su tiempo libre, paseando por la calle, de vacaciones, se convirtieron en virales en cuestión de segundos. Los paparazzi y los huían a todas partes, capturando cada momento, cada gesto y cada sonrisa. Las revistas del corazón se peleaban por obtener declaraciones exclusivas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. El mundo entero celebraba el amor de Hande y Kerem. Las imágenes de sus vacaciones en las Maldivas, donde se les veía felices y enamorados, dieron la vuelta al mundo. Los paseos tomados de la mano, las cenas románticas y los besos apasionados demostraban al mundo la fuerza de su amor. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. *** El auge de la relación, un romance bajo los reflectores ***. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Asistieron a eventos juntos, compartieron momentos especiales con sus familias y amigos, y no dudaron en expresar su amor públicamente. Kerem, con su carisma y su sentido del humor, siempre se mostró muy cercano a sus fans. Hande, por su parte, siempre fue muy reservada y discreta. Sin embargo, ambos demostraron, a través de sus acciones y sus palabras, el profundo amor que sentían. Su relación se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos. Eran una pareja moderna, talentosa y comprometida con su trabajo. Además, siempre se mostraron muy cercanos a sus fans, respondiendo a sus mensajes, compartiendo momentos de su vida y agradeciendo el apoyo que recibían. *** El declive, factores que desgastaron su amor ***. Pero amigos, la vida no siempre es un cuento de hadas. La fama, la presión mediática, los compromisos profesionales, todo eso, sumado a las diferencias personales, puede ser un cóctel explosivo. A pesar de todo el amor que se profesaban, la relación entre Hande y Kerem, lamentablemente, llegó a su fin. ¿Qué pasó exactamente? Aquí es donde la historia se pone interesante. Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones explícitas sobre los motivos de la ruptura, hemos recopilado información de diferentes fuentes, incluyendo entrevistas, comentarios de amigos cercanos y análisis de expertos en relaciones, para armar el rompecabezas. ***La distancia, el enemigo silencioso ***. Uno de los factores clave, al parecer, fue la dificultad de conciliar sus agendas profesionales. Ambos son actores muy ocupados, con proyectos en diferentes partes del mundo. La distancia inevitablemente comenzó a afectar su relación. Los viajes constantes, los rodajes en diferentes países y la falta de tiempo para verse, para compartir momentos juntos y para fortalecer su vínculo, fueron desgastando la relación. La comunicación se volvió más difícil, los momentos especiales se hicieron más escasos y la rutina se instaló en su vida. La distancia física, aunque no siempre es sinónimo de ruptura, puede ser un factor determinante en el declive de una relación. Requiere de un esfuerzo adicional, de una comunicación constante y de una dedicación plena. En el caso de Hande y Kerem, la distancia se convirtió en un obstáculo insalvable. ***. La presión mediática, un reflector implacable ***. Otro aspecto importante, aunque menos tangible, es la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público, ser perseguidos por los paparazzi, tener que lidiar con rumores y especulaciones, todo esto puede generar estrés y tensión en cualquier relación. La pareja, sin quererlo, se convirtió en blanco de críticas, comentarios malintencionados y juicios sobre su vida privada. La privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable. Cada paso que daban era analizado, cada palabra era interpretada y cada gesto era juzgado. La presión mediática, sumada a la dificultad de proteger su intimidad, pudo haber afectado negativamente la relación. La pareja se vio obligada a lidiar con rumores infundados, con especulaciones sobre su vida privada y con la constante vigilancia de los medios de comunicación. Esta presión, sin duda, desgastó la relación. ***. Diferencias personales, un choque de personalidades ***. Además, y esto es especulación, pero una especulación con mucho sentido, la diferencia en sus personalidades pudo haber jugado un papel. Aunque se complementaban muy bien al principio, con el tiempo, las diferencias en sus gustos, sus prioridades y sus formas de ver la vida pudieron haber generado fricciones.
Kerem, conocido por su personalidad extrovertida y su amor por la aventura, podría haber chocado con la personalidad más reservada y enfocada de Ande. La diferencia en sus ritmos de vida, en sus aficiones y en sus prioridades, pudo haber generado conflictos y desacuerdos. Aunque el amor puede superar muchas barreras, las diferencias personales, a veces, pueden ser insalvables. La incompatibilidad en los gustos, en las prioridades y en las formas de ver la vida, puede generar fricciones y tensiones que, a la larga, pueden desgastar la relación. Expectativas diferentes, el futuro en juego, ***. Pero aquí viene el detalle inédito que honestamente me dejó helado. Según una fuente anónima, muy cercana a la pareja, hubo momentos de tensión relacionados con el futuro de la relación. Al parecer, Ande en ese momento estaba muy enfocada en su carrera, en consolidar su éxito profesional y en explorar nuevas oportunidades. Su prioridad era su trabajo, su crecimiento profesional y su desarrollo personal. No estaba dispuesta a sacrificar su carrera por nada ni por nadie. Kerem, por su parte, quizás estaba más inclinado a construir una familia, a sentar cabeza y a dar un paso más en la relación. Esta diferencia en sus expectativas sobre el futuro pudo haber generado desacuerdos y tensiones que, a la larga, resultaron insostenibles. La incompatibilidad en los planes a largo plazo, en las prioridades y en las expectativas sobre el futuro, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. ***El final, un adiós con respeto y madurez ***. La ruptura de Ande y Kerem fue una noticia que entristeció a sus fans y a los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de la tristeza, ambos demostraron madurez, respeto y elegancia. No hubo peleas públicas ni declaraciones hirientes. Se mantuvieron en silencio, dejando que el tiempo cure las heridas y que el respeto prevalezca. Dejaron claro que aunque su amor romántico haya terminado, el cariño y el respeto mutuo seguían presentes. Han pasado los meses y, aunque han tomado caminos separados, han demostrado ser capaces de mantener una relación cordial y civilizada. En algunas entrevistas y eventos se han cruzado, se han saludado con amabilidad y han demostrado que, aunque su amor romántico haya terminado, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. El legado, un amor que dejó huella ***. La historia de amor entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones, un romance que nos hizo soñar, pero que lamentablemente tuvo un final agridulce. Sus agendas profesionales, la presión mediática y quizás las diferencias personales fueron factores que influyeron en la ruptura. A pesar de todo, ambos han demostrado madurez, respeto y un cariño mutuo que sigue presente. Su relación dejó huella en sus fans y en el mundo del espectáculo. Nos enseñaron que el amor puede ser hermoso, pero que a veces las circunstancias pueden superar los sentimientos. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor, como la vida, es impredecible. A veces los caminos se separan, pero eso no significa que el amor haya sido en vano. El amor dejó su huella en sus corazones, y en los corazones de todos aquellos que fueron testigos de su historia. El futuro, nuevos caminos, nuevas oportunidades ***. Tanto Ande como Kerem han continuado con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y conquistando nuevos retos. Han demostrado que a pesar de la ruptura han seguido adelante fortalecidos y maduros. Ande, con su belleza y su talento, ha seguido protagonizando series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su carrera sigue en ascenso, y sus fans esperan con ansia sus nuevos proyectos. Kerem, con su carisma y su profesionalismo, ha seguido protagonizando proyectos internacionales, demostrando su talento y su versatilidad. Su carrera sigue en expansión, y sus fans esperan con ansia sus nuevos proyectos. Ambos han demostrado que la ruptura no fue el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva etapa. Han aprendido de la experiencia, han crecido como personas y han seguido adelante con sus vidas. Conclusión. Un romance inolvidable ***. En resumen, la historia de amor entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue un romance inolvidable, que nos emocionó y nos hizo soñar. Su relación, a pesar de su final agridulce, nos dejó lecciones valiosas sobre el amor, la madurez y el respeto. La ruptura de Ande y Kerem nos recordó que a veces, el amor no es suficiente para superar las circunstancias. Sin embargo, también nos demostró que el respeto, la madurez y el cariño mutuo pueden prevalecer, incluso después del final de una relación.
La historia de Andy y Kerem es un ejemplo de que, a pesar de los obstáculos, es posible seguir adelante, aprender de las experiencias y encontrar la felicidad en nuevos caminos. Su romance, aunque haya terminado, quedará grabado en la memoria de sus fans y en la historia del espectáculo. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de revelaciones. Espero que hayan disfrutado este viaje alucinante por la vida amorosa de Andy y Kerem. Sé que este tema genera mucha curiosidad, y espero haberles dado información valiosa y sobre todo, interesante. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta que pasen su tiempo conmigo aquí en el canal. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las revelaciones? ¿Qué piensan sobre la ruptura? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que vienen con mucho más contenido jugoso e interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.